Hola amigos y amigas, les habla Dani Araujo, psicóloga, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y les doy la bienvenida a Cayetanamente. Hoy abordamos un tema en una población bastante vulnerable en aspectos psicológicos, como es la población universitaria. Para hablar sobre el estado de ánimo de la población universitaria, tenemos de invitado al doctor Walter Navarro, quien es psicoterapeuta cognitivo-conductual, licenciado en nuestra casa de estudio y actualmente investigador del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad, SIDA y Sociedad. Bienvenido. ¿Cómo está? Vamos a hablar de una población bastante vulnerable, como acabo de mencionar. Es la población universitaria. En primer lugar, nos gustaría conocer desde su perspectiva cuál es la visión de esta población. Evidentemente, los jóvenes se encuentran en una etapa en donde se arraigan muchos cambios, desde el aspecto emocional, social y psicológico. Y es importante poder entender estas tres esferas para poder connotar los diferentes cambios que se dan en esta etapa y específicamente en la vida universitaria. Si bien los contextos sociales, culturales, juegan un papel fundamental, no podemos dejar de lado el aspecto psicológico, ¿no? Y la incidencia cada vez se hace mayor en el estado de ánimo. ¿Cómo podríamos nosotros definir las características que tiene la depresión en esta población? Muy bien. Si bien estamos hablando de un trastorno del ánimo y tal vez este no se detalla en un manual diagnóstico, las características o los indicadores relacionados al ámbito universitario se hacen presentes. Desde un primer momento podemos observar que jóvenes se ven envueltos en situaciones de mucha tensión emocional. Estamos hablando de un desajuste emocional que tiene impactos en las diferentes esferas de la vida de los jóvenes. De esta manera va a ser importante entender que el desajuste emocional se relaciona con los diferentes problemas, en algunos casos ya de nivel clínico. Sí, el desajuste emocional podríamos de pronto tener como una amplia esfera, ¿no es cierto? Pero si nos quedamos dentro de lo que viene a ser esta situación, la depresión específicamente. ¿Qué características podríamos encontrar en los universitarios que nos haga saber de que de pronto están pasando por este periodo emocional? Muy bien. Para poder hacer esta delimitación, es importante entender qué características se presentan en los jóvenes. Podemos observar algunas características relacionadas al cambio del estado del ánimo en un primer momento. En un segundo momento aparecen cambios a nivel conductual, irritabilidad, tristeza. Aparece también lo que muchas veces observamos como desgano, desmotivación, que comienza a traer problemas ya a nivel académico y esto también relacionado a nivel familiar. Hay un aspecto importante que tenemos que considerar. A veces cuando los universitarios reportan que están cansados o que de pronto no han dormido mucho y aluden esto a características académicas, ¿cómo descartar que no es propiamente solamente un acontecimiento situacional, sino más bien hay algo más detrás de ello? Sí, la pregunta es clave porque debemos entender que no existe un solo factor. Son muchos factores que están relacionados con la vida universitaria y dentro de las esferas mencionadas va a ser importante ver que los cambios emocionales traen expectativas, experiencias que van alterándose y al final de ello se presentan consecuencias. Podemos identificar cambios en un primer momento conductuales, emocionales, pero luego podemos ir yéndonos más hacia el lado clínico, donde comienzan a aparecer aspectos que necesitan de un abordaje de un especialista. El proceso de estas conductas que se dan podrían deberse a diferentes factores, ¿no? Uno de los elementos que es recurrente es el proceso de adaptación universitaria, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros observar este proceso como para alertar esta condición? Bien. Debemos trabajar en un primer momento en fortalecer competencias socioemocionales en nuestros jóvenes. Y esto es algo que se tiene que trabajar en un primer momento integrando a los jóvenes en el contexto universitario. Ahí hay que trabajar aspectos de gestión de emociones,
habilidades sociales, autoconcepto, autoestima, resolución de conflictos, adaptabilidad. Son muchas variables que se tienen que tener en cuenta del aspecto preventivo. Quizás para los universitarios que ahora nos están escuchando, para los padres de estos universitarios, y de pronto ver que su hijo está teniendo pues tristeza, desinterés por las cosas que habitualmente hacía, ¿no? ¿Cómo por nosotros señalarles a ellos que podría deberse a este proceso justamente de adaptación? Vamos a poner situaciones, ¿no? Por ejemplo, el alumno en el colegio ha sido primeros puestos, va a la vida universitaria y es la primera vez que saca notas desaprobatorias, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué sucede? ¿Cómo se explica psicológicamente? Bien, los cambios situacionales, los cambios de experiencias y el afrontar situaciones nuevas muchas veces generan un impacto emocional muy fuerte, que luego comienza a relacionarse con pensamientos o conductas de desmotivación, de incertidumbre, de dudas o de conflictos. Es importante ser flexibles al momento de entender que estas situaciones de adaptación toman un proceso y que si bien entendemos que todo proceso es una oportunidad de cambio, una oportunidad de mejora, va a ser importante que también los padres puedan acompañar durante el proceso, en vez de confrontar, criticar. Entendemos que la vida universitaria, dentro de su propio timing, de su propia dinámica, tiene muchas características a nivel social, a nivel académico, y es importante acompañar esta transición. Y ello podría ir acompañado de repente justamente con lo que mencionaba el autoconcepto, ¿no? Teníamos un autoconcepto muy prometedor, de repente una evaluación determinada y en otro contexto me enfrento a una autoevaluación negativa, ¿no? Entonces ahí tenemos otro aspecto. Evidentemente el desajuste emocional tiende a aparecer por la forma de interpretar las cosas y también por lo que escuchamos de las demás personas. En segundo lugar, se ve que el autoconcepto académico, autoconcepto social y personal logran una barrera muy importante cuando es negativo para su estado de ánimo, ¿no? Sí, en ese sentido es clave que los jóvenes tengan la oportunidad de poder experimentar mediante talleres, mediante programas que la casa de estudio le pueda brindar, el desarrollar las competencias mediante la focalización de sus cualidades. Pero en ese mismo sentido también debemos identificar nuestras debilidades. Si comenzamos a autoaceptarnos y a trabajar desde el autoconcepto mismo y al desarrollo de nuestra autoestima, vamos a tener mejores recursos para poder afrontar situaciones de mucha tensión, de mucha carga o de mucha demanda. Es importante que estas variables psicológicas, emocionales, tienen que abordarse. De lo contrario, el desajuste emocional suele incrementarse si no hay un adecuado manejo. Específicamente el desajuste emocional en el sentido de que disminuye su estado de ánimo, ¿no? Se siente deprimido frente al contexto que le rodea. ¿En qué medida y qué tipo de actividades podría involucrarse el universitario para que tenga una mejor visión de interacción, de repente mejorar su estado de ánimo con el compañerismo? ¿Cómo podría ser? Sí, hacer vida universitaria no solo implica estudiar, investigar, implica muchas variables de corte recreativo, de corte social. Y el fortalecer vínculos, que es un aspecto fundamental, que no solo se debe trabajar en familia, sino también debemos trabajar en el desarrollo de nuestras habilidades sociales, de nuestros pares, quienes nos acompañan muchas veces en esta vida universitaria, desde la participación en espacios sociales, desde la integración mediante actividades recreativas, hasta el fortalecer vínculos, por compartir objetivos, metas, gustos, preferencias, definitivamente estamos generando un soporte sólido para que los jóvenes puedan tener un adecuado desenvolvimiento en su vida universitaria. Y la persona que está en esta formación académica no solamente se forma en la carrera, ¿no? Se forma también en sus competencias personales, se identifica, ¿no? Y esto es un fortalecimiento que va a ser beneficioso, ¿no? Generalmente hay alguna resistencia a buscar apoyo,
¿no? De pronto la mayoría de universidades tiene un centro de tutoría, un centro de consejería, en donde pueden buscar ayuda, ¿no? ¿Cómo comentarles al universitario, cómo decirles para que ellos puedan acudir, ¿no? Y no tengan temor de ello? ¿Qué se sugeriría? Hay que desarrollar definitivamente estrategias sólidas que nos permita llegar a los jóvenes. Y ese es un tema que abarca la cultura de la salud mental en el mundo de las universidades. Y es importante que los jóvenes tengan la oportunidad y también se sientan seguros de poder participar de espacios, como usted ha mencionado, de tutoría académica, de consejería psicológica. Y el trabajo tiene que ir desde el lado preventivo. También podemos hacer las intervenciones pertinentes, dando el soporte o brindando la oportunidad de que los jóvenes puedan acceder a estos servicios, pero es importante que todos podamos participar de estas actividades que de una u otra manera van a generar bienestar y tranquilidad en nuestros universitarios. Involucrarse, comprometerse con mejorar su bienestar psicológico va a ser muy importante. Ellos lo tienen que tomar de esa manera. En esa misma dirección, ¿por qué es importante buscar este apoyo, ¿no? ¿En qué medida podría, digamos, perjudicarlo en su vida académica? Sí, si bien entendemos que existen muchas variables a nivel psicológico, emocional, social, debemos siempre tener este enfoque preventivo promocional con la finalidad de que podamos entender las circunstancias en donde los jóvenes se ven envueltos y estas situaciones de mucha tensión o mucha carga finalmente generan desajuste, pero no debemos permitir que estas conductas, que estos déficits emocionales terminen en consecuencias muy graves, ya hablando de aspectos clínicos. Podemos nosotros desde la vida universitaria apoyar a los jóvenes, fomentar espacios seguros, potenciar sus habilidades con la finalidad de que ellos tengan mejores recursos y no esperar llegar hacia el lado más clínico, donde muchas veces ya hablamos de trastornos como tal y diagnósticos que necesitan de una adecuada intervención. Si bien es cierto, la vida universitaria tiene pues todo un bagaje de necesidades, hay exigencias, ¿no? La autoexigencia de participar en actividades estamos viendo que se hace necesario, ¿no? Porque eso va a fortalecer. Sí, de eso no cabe duda, pero es importante también mantener un adecuado ritmo, saber tomar buenas decisiones y no sobrecargarnos. A veces la exigencia, cuando pasa de nuestros límites, genera un desajuste en donde nos bloqueamos o finalmente nos frustramos y hay que tener mucho cuidado con eso. Y en esa misma situación de repente podríamos especificar, ¿no? ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿No? ¿Qué hacer para que fortalezca nuestra participación, nuestro estado de ánimo y qué podríamos evitar, ¿no? En un primer momento debemos entender que la vida universitaria es una etapa única, una etapa de muchos aprendizajes, de muchos matices que van a incurrir en nuestra formación y de forma significativa. Y nuestro nivel de conciencia, coherencia y convicción nos debe permitir identificar lo que nosotros necesitamos durante nuestra etapa formativa. Cuando hay cosas que se vinculan con el desajuste emocional, el sobreexigirnos, el tal vez caer en conductas disruptivas o de riesgo, o comenzar a aislarnos, o cuando comenzamos de una otra manera a enfrentarnos a situaciones donde nos quedamos solos, debemos reconocer que es momento de buscar ayuda. Quizás desde este espacio podríamos dar algunas posibilidades, ¿no? Alternativas, quizás consejos que se podrían tomar en cuenta y que son muy útiles para enfrentar esta situación, especialmente cuando tenemos ciertas etapas donde hay mayor exigencia que otras, ¿no? ¿Cuáles serían esas sugerencias que haríamos a los jóvenes universitarios que de pronto necesitan saber qué hacer cuando se encuentran ante la posibilidad de bajar su estado de ánimo? Sí. Una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta aquí es el de recurrir a un apoyo, a un especialista, de ser el caso, pero podemos ir a los lugares inmediatos
relacionados a la vida universitaria, como los espacios de orientación y consejería y tutoría académica. Estos espacios juegan un rol clave para poder tener la orientación pertinente. También es importante que podamos tener el apoyo o tener el soporte de nuestros vínculos, sea a nivel de familia, sea a nivel de amigos, pero para eso hay conceptos que debemos tener en cuenta, desde el saber escuchar y ser asertivos, hasta el hecho de poder expresarnos y tener la seguridad de poder sentir, expresar, mostrar lo que realmente nos aqueja o lo que realmente es un problema para nosotros y que a veces no sabemos cómo decirlo. Estos aspectos son fundamentales y debemos romper estos estigmas, estos prejuicios que se generan sobre la salud mental. Tenemos la oportunidad de ser escuchados y también tenemos la oportunidad de escuchar a los demás. Desde la perspectiva teórica de la depresión encontramos que muchas veces la causa para poder responder de manera depresiva son las cogniciones que nos hagan, son la forma como percibimos, ¿no?, las situaciones que estamos enfrentando, ¿no? En este caso, en la vida universitaria, ¿qué es lo más frecuente? ¿Qué tipo de cogniciones suelen ser más recurrentes y que nos pueden llevar a ello? ¿Y cómo responder frente a esto? Cuando hacemos el análisis de las cogniciones, muchas veces no tenemos en cuenta que lo que nos hace daño no es como tal lo que pasa ni lo que pasó, es lo que pensamos de. Y a ese nivel es importante comenzar a debatir, a analizar, a buscar esta introspección con la necesidad de generar un cambio. De lo contrario, caemos en algunos pensamientos como, bueno, me va a ir todo mal, porque estoy aquí, de qué me sirve esto, soy un fracaso, etcétera, etcétera. Y comenzamos a reforzar estas conductas negativas mediante estos pensamientos y definitivamente las emociones se van a desajustar, llegando a convertirse en un problema como tal. Hay cogniciones que son bastante fuertes, ¿no? Como por ejemplo no mostrar tu evaluación frente a tus compañeros porque de pronto tienes la idea que vas a ser censurado y eso te va a deprimir, ¿no? Entonces, ante esas situaciones es importante que el universitario sepa, ¿no?, que sus cogniciones son importantes, ¿no? Y de repente algunas alternativas que podríamos darles, con algunos tics, que es importante para que ellos puedan manejar esto. Sí. Una de las cosas más importantes es el que nosotros tengamos en cuenta nuestro nivel de autoconcepto. Podemos trabajarlo desde el análisis de un FODA, de saber reconocer nuestras fortalezas, identificar ¿Cómo lo harían ellos? Va a ser importante de que nosotros trabajemos ya sea a nivel individual o incluso a nivel grupal. Si es a nivel individual, podríamos tener la oportunidad de buscar un espacio de tranquilidad, un espacio de introspección y comenzar a consolidar nuestro propio FODA, nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades, nuestras amenazas y darnos cuenta de qué aspectos nos estructuran, nos consolidan, nos fortalecen y qué aspectos necesitamos mejorar. Y este cambio depende de la voluntad y el compromiso que uno tiene para mejorar en nuestro contexto inmediato. Y la segunda forma, buscando nuestros vínculos, nuestros soportes, nuestras redes de apoyo, con amigos, mediante un espacio seguro. En el espacio de orientación y consejería podemos tener la oportunidad de hacer este análisis primero a nivel de pensamiento y luego comenzamos a generar esta implantación de nuevos hábitos y conductas que nos van a ayudar definitivamente en la vida universitaria. Muchas veces los jóvenes no reconocen, ¿no?, propiamente que los periodos de tristeza que tienen se está haciendo más largo de lo esperado, ¿no? Pueden haber acontecimientos que sí realmente justifican su tristeza, pero no siempre esto tiene que alargarse tanto, ¿no? Cuando están frente a esa situación, ¿no?, ¿qué se recomienda al joven? Frente a esa situación, una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta es el reconocer que necesitamos buscar ayuda y los especialistas de la salud mental están capacitados y preparados para poder escuchar a los jóvenes y en base a ello poder estructurar un plan de trabajo, a lo mejor dentro de un contexto psicoterapéutico y con ello contribuir a abordar los temas que son ya muy demandantes,
donde la tristeza se hace muy prolongada y los problemas se encapsulan que parece que muchas veces no hay solución. Algunos estudios nos han indicado que algunas variables están asociadas con la depresión. Por ejemplo, por un lado el perfeccionamiento, ser perfeccionista, ¿no? Y por otro lado la procrastinación. ¿Cómo podríamos explicar estos factores, que es lo más recurrente muchas veces en los jóvenes universitarios? Sí, y esto también va asociado de muchas variables, pero estos dos puntos que usted menciona son importantes para poder entender tal vez de una postura teórica cómo recurre estos temas hacia la depresión, ¿no? La búsqueda del perfeccionismo tiende a generar la búsqueda constante de cosas que atribuyan cualidades positivas, y cuando no lo logramos comienzan a aparecer las variables de la frustración. Evidentemente ya estamos hablando de un desajuste emocional. Por otro lado, en el mundo de la procrastinación estamos entrando en el sentido de este temor al fracaso, de me siento cómodo en mi zona de confort y pues me quedo horas y horas enganchados en el TikTok o en alguna red social, y cuando menos me doy cuenta ya pasaron muchas horas y tengo muchos trabajos, tengo muchas actividades y viene esa tensión, esa angustia por no haber hecho las cosas. Una herramienta quizás importante es el modo de afrontamiento, ¿no? Y todos los universitarios en general, así como tienen características individuales, ¿no? También tienen modos particulares de afrontar. ¿Qué tipo de afrontamiento podría ser el más beneficioso para superar la depresión? Los afrontamientos como tal se estructuran desde nuestras cualidades y con el nivel de autoconcepto que uno tiene. El afrontamiento también va acompañado de las cualidades que uno identifica y que permite manejar situaciones. A veces cuando las cosas no salen, es importante reconocer que también tenemos otras cualidades y tal vez si esto no me salió, tengo la oportunidad de mejorar, de practicar hasta que me salga, hasta que lo pueda lograr. Pero también debo reconocer de que una sola cosa, una sola actividad no me define como persona o no define mis competencias emocionales, sociales. O sea, no a la generalización. No a la generalización como tal, ¿no? Y es importante que tengamos en cuenta esos aspectos porque a veces incurrimos en que si fracaso en algo, se acabó el mundo o soy malo en todo, por así decirlo, ¿no? En los medios muchas veces encontramos que por acontecimientos como ruptura de una pareja, ¿no? La tendencia al suicidio o propiamente el suicidio se da y nos preguntamos qué hace, ¿no? De que el adolescente tome una decisión, ¿no? Por un acontecimiento que de repente los demás podemos considerarlo no tan grave. Esto mismo se puede trasladar a la vida universitaria. ¿Cómo podemos explicar esta situación? Sí, lo podemos conceptualizar incluso desde el punto de vista neuropsicológico. Entendemos de que hay algunos aspectos relacionados a la maduración que puede generar cierta desestabilización de algunas emociones que se polarizan muchas veces. Igual esto lo podemos manejar desde el punto de vista más cognitivo. En el desarrollo mismo de algunas variables en el aspecto de la personalidad, tenemos en cuenta aspectos del temperamento que es heredado, el carácter aprendido. Ahora, si bien los jóvenes aún se encuentran en un proceso madurativo, de desarrollo, de estructuración, estas emociones como tal están como que a flor de piel y muchas situaciones son como detonantes y estos detonantes terminan generando muchas conductas disruptivas o conductas de riesgo, y vemos una casuística en nuestro país vinculado a temas de suicidios o a conductas incluso relacionadas a cortes, los cuales ya tienen características clínicas y no debemos normalizarlas como tal. Por lo tanto, es importante la regulación, ¿no? Y cuando hablamos, lo he escuchado, en este diálogo, la regulación emocional y la regulación conductual, ¿no? ¿Qué podríamos nosotros decir como alternativas, como comportamientos que podemos hacer y que signifique poder regular las emociones o poder regular nuestra conducta? Un adecuado manejo de nuestra conducta y una adecuada regulación de nuestras emociones
parten desde el propio autoconcepto, de poder identificar nuestras fortalezas y poder identificar aspectos que se tienen que mejorar. Nuestras emociones como tal no pueden ser invalidadas, pero debemos abordarlas dentro de espacios seguros, debemos abordarlas con una adecuada regulación. No es lo mismo la tristeza que la depresión, ¿no? Y por otro lado, en el ámbito conductual, debemos también ser muy conscientes de las conductas que suelen convertirse en disruptivas o conductas de mucha impulsividad, las cuales tenemos que medirlas, controlarlas, focalizarlas. De lo contrario, aparecen ciertas consecuencias o problemas que se relacionan también con la propia vida universitaria. Y para esta regulación emocional necesitamos hacer controles cognitivos, ¿no? Sí. Por ejemplo, modificar nuestras cogniciones o nuestras distorsiones, ¿no? Hay algunas que son muy incidentes, ¿no? Por ejemplo, se encuentra que muchas veces el joven universitario toma una actitud de magnificar las cosas, una actitud de polarizar los acontecimientos, ¿no? O simplemente tiene una visión de túnel. ¿A qué nos referimos frente a eso? ¿Qué le podemos decir al público respecto a cómo es ese comportamiento y cuánto podría dañar a la persona en este caso? Sí. Antes de hablar de una depresión diagnosticada, es importante entender cómo se da el desajuste emocional, incluso acompañado de este desajuste cognitivo a través de las creencias o la forma en que muchos jóvenes piensan. Entonces, una de las maneras que podemos explicar estos pensamientos es observando ciertas conductas de los jóvenes o escuchando ciertos comentarios, ¿no? Cuando sienten que van mal en un curso académico, muchas veces se etiquetan como, bueno, yo no nací para esto, soy malo, que este curso no me da, o por ahí aparecen, he escuchado algunos pensamientos expresados, ¿no? Como, ay, ¿por qué hay matemática en la psicología? ¿No? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿No? Y se generan muchas creencias que luego ya tienen un impacto emocional. O sea, tienen una situación, una visión de que no soy bueno, o sea, por lo tanto, o soy bueno en esto o no soy bueno, ¿no? O sea, hacen esa situación, ¿no? Y las condiciones donde los alumnos, sobre todo los universitarios, a veces solamente les gusta dar mayor importancia a las cosas negativas. Sin embargo, también hay cosas positivas, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos decir a ellos? Esto va a sonar paradójico, pero es importante decirle a los jóvenes de que existen aspectos valorativos, aspectos positivos. A veces tienen la visión de que todo es negativo, ¿no? Que todo va a estar mal, de que no hay solución, pero es importante poner, vamos a decirlo así, un espejo y mediante ese espejo comenzar a reconocer también los aspectos positivos de cada uno y validar el esfuerzo que muchos jóvenes hacen dentro de la vida universitaria y que no solo es el esfuerzo a nivel académico, sino también es el esfuerzo que ellos ponen dentro del ámbito social, en la propia dinámica que ellos tienen con sus familias. Es importante reconocer que si bien cada uno de ellos es un mundo completo por explorar, deben valorar mucho sus cualidades y sus fortalezas. Uno de los tips que yo podría recomendar en este sentido es el de que ellos puedan realizar un ejercicio cognitivo muy sencillo de preguntarse qué cosas han logrado hasta el día de hoy y cómo han llegado a la vida universitaria. Parece que no se acordaran de todo el proceso que toma para llegar a la vida universitaria. Y lo mismo pasa con los que egresan, ¿no? Y tienen que recordar todo el proceso durante su época como universitarios, ¿no? Una valoración positiva. Valoración positiva. Okay. Muchísimas gracias, realmente ha sido muy importante dar esta orientación, ¿no? En la vida universitaria, porque a veces se asume que la vida universitaria es solo académica, ¿no? Evidentemente. ¿Sí? Hemos tenido la oportunidad de escuchar a Walter Navarro, quien nos ha dado un panorama de la vida universitaria y ha enfatizado que la vida universitaria no solamente es la parte académica, necesitamos la parte social, el desarrollo personal, y yo creo que con ello vamos a tomarlo en cuenta para tener un buen bienestar psicológico en esta fase de desarrollo profesional. Muchísimas gracias.